Quiero contarte una historia sobre cómo resolver problemas rápidamente y lo que pasa cuando no lo resuelves. Comenzamos. Soy Ana de herramientas-emocionales y estoy aquí para contarte una parte de mi historia, de quién soy, de cómo vivo. Eh, es curioso lo que puede pasar en un día de una persona cuando aprendes a observarte. Y yo decidí aprender a observarme y a conocerme. Resulta ser que por la mañana me levanto y no me siento muy bien porque estoy en un lugar donde hace mucho frío, donde nieva y hay muchos días nublados, por eso no tengo muy buena luz hoy. Y me encuentro con que tengo un problema con la calefacción, con que tengo un problema con una aplicación para comunicarme con personas y porque tengo quería ver una cosa que me gusta mucho ver en la televisión y de repente veo que no la pasan. Entonces digo, uy, esto es un... Me siento fuera de mi zona de confort. Entonces, por la mañana me levanto y digo, hoy yo no voy a terminar el día sin sentirme bien. Eran las 7 de la tarde y ya llevaba 2 horas sintiéndome muy bien, con ganas de hacer cosas. Y de repente funciona mal la calefacción, se apaga. Es tarde para llamar al técnico y puede ocasionar problemas graves como roturas de tuberías y bueno, el frío. Entonces decido llamar y pedir una pieza que faltaba rápidamente. Así, presa del pánico, voy y lo hago. Y respiro. Después busco información sobre esta aplicación, cómo podía poder solucionarla y la encuentro. Respiro. Y después veo que, no habían dado este programa de televisión porque había un evento importante. Digo, bueno, no importa. No me lo he perdido. Ya lo veré cuando sea. A lo que voy. He tomado decisiones fuera de mi zona de confort y con miedo. Y resolví rápidamente. Luego me fui a dormir tranquila y di gracias por estas 3 cosas, que hoy son 3, mañana es una, va cambiando, pasado no hay nada, pero incluso esos días doy gracias. Y me hago una lista cuando me voy a dormir de todas las cosas buenas que pasaron en el día y voy agradeciendo. También practico mis meditaciones, que te invito a escuchar mis meditaciones, cada día una. Todas estas cosas suman para sentirte bien. Estás ayudándote a ti mismo, la autoayuda, aprendiendo a sacar de ti lo mejor. Porque, ¿qué pasa? Si me quedo bloqueada y digo, ay, que me voy a morir de frío, ay, 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 que me voy a morir de frío, voy a pasar la noche mal porque no tengo calefacción ahí. Entonces la cabeza se dispara y empieza a pensar, a pensar, a pensar y a dar vueltas y a dar vueltas, a dar vueltas. ¿Cómo hacemos que esto no pase o que se reduzca? Meditando. En mis shorts lo explico mucho esto.
¿Para qué meditar? No es perder el tiempo. Muchos todavía siguen con esa falsa creencia. Eso es perder el tiempo. No, no. Cuando tú tienes hambre, ¿qué haces? Tienes que comer. Cuando tienes sueño, duermes. Si no dormimos, pues empiezan a pasar cosas muy feas en tu cerebro. Necesita el cuerpo relajarse y descansar. Cuando tienes ganas de ir al baño, vas al baño. No te aguantas. ¿Ok? Así es con cada cosa. La mente también necesita descansar. Necesita de relajarse. Necesitas volver a ti. Cuidar de ti. Estás cuidando de ti cada momento que dedicas a sentirte, a sentir tu cuerpo. Yo te enseño a respirar, a relajarte. Hacemos escáner corporal. Te enseño a meditar. Te enseño ejercicios de mindfulness que cada día puedes hacer. Son gratis. Y te aseguro que tienes tiempo para hacerlo. Es muy importante que te dediques tiempo a ti. Porque si no llega un momento en el que por algún lado el cuerpo o la mente te van a gritar y te van a decir, para. Y a lo mejor puede ser demasiado tarde. Porque recuperarse cuando llegaste a ese estado es difícil. Imagínate, se te va ensuciando la casa, ¿no? Ay, mañana la limpio. Y así lo dices durante una semana cada día. Llega un momento que tienes tanta suciedad que necesitas mucho tiempo para poner la casa a punto y linda. Necesitas tiempo. Entonces, aunque no tengamos ganas, hay que ir haciendo y dando pasitos poco a poco. En cada cosa que hagamos, pasitos poco a poco. Cuando estudiamos, cuando incluso ir a hacer la compra. No hay que salir corriendo cuando me falta la leche. No, ser proactivo es muy bueno. Es muy bueno, especialmente si sientes y tienes episodios ansiosos. Sí, y después siempre compensarte, darte recompensas, mimarte, abrazarte. ¿Mm? ¿Cómo te puedes abrazar? Haciéndolo físicamente. Y otra forma de hacerlo es cuando te duchas. Hay muchas cosas que puedes hacer lindas cuando te duchas. Yo, por ejemplo, lo que estoy haciendo ahora es cuando me lavo la cabeza, especialmente en la parte de atrás. Cuando te lavas la cabeza y te vas sacando y te masajeas y te masajeas, eso relaja muchísimo la parte de las cervicales. Es muy bueno, muy bueno. Sale relajada, especialmente en invierno, con el frío, ese agua caliente. Gracias por tener agua caliente. Gracias por tener una toalla seca y limpia. Cada cosa, cada pequeño detalle es interesante que lo agradezcamos. Y ya desde niños es muy bueno poder enseñarles a tus hijos a que den gracias por las cosas que tienen, porque hay muchos, millones de niños que no lo tienen, que no se pueden dar un baño caliente cada día. Esto es parte de la riqueza del ser humano, poder aprender a ver lo que sí tenemos. La balanza no puede estar
tan desequilibrada, que pese tanto lo malo, lo doloroso, lo triste. Hay que buscar y crear momentos de felicidad. Simples, sencillos. Voy a cocinar. Y allí me pongo y preparo y lo monto todo y voy a cocinar. Así sean 2 huevos. Lo hago con ganas, con amor. Le pongo ganas. Y después, por la noche, recuerdo eso. Qué ganas que le puse. Gracias. Me esfuerzo en pensar cosas positivas. A medida que cada día lo vayas haciendo, va a ir funcionando. Pero esto es constante. No puedes parar. Es importante que sigas y que sigas y que sigas. Y que apliques cada día ese momento meditativo, ese momento respirar. Es mejor respirar por la nariz, siempre. Funciona mejor. Los ejercicios por la nariz. Hay un montón de ejercicios por hacer. Pero la nariz es muy importante. La nariz, respirar y estirarme. Y abrir el pecho. Así que para terminar, y te invito a ver mis meditaciones y ayudarme a crecer en mi canal, que todavía es pequeño, pero es un canal hecho sin inteligencia artificial, como ves, y hecho con mucho amor, con mucha experiencia de años vividos en la oscuridad y con ganas de seguir adelante y crecer. Vete a ver mis shorts en donde explico para qué meditamos, por ejemplo. Escucha mi voz en mis meditaciones, de mis tips de mindfulness. Hay mucho allí, mucha cosa para... Y comenta y dale like. Y te espero. Puedes escribirme cuando quieras y podemos charlar. Un abrazo y te digo algo más para terminar. Nos vemos en el siguiente presente.